Bueno, ahí estamos en vivo. Esto es Consenso con un mediodía gris, a donde el pronóstico todavía habla de ciertos chaparrones, desmejoramientos. Está muy, pero muy húmedo, Gonza. No sé si viniste con paraguas, con qué te estás manejando. ¿Cómo andas, Meli? No me gusta usar paraguas, no me gusta usar piloto, me gusta mojarme Ah, directamente. está bien. Sí, aparte es esa lluvia, eso, incómoda, molesta, pegajosa, es ese Mm. spray que no es ni chicha ni limonada. Entonces, o Soy... si va a llover, que llueva. Y vo- si no va a llover, que salga el sol. Voy a mencionar un término que no sé si existe, pero A que lo ver. voy a diferenciar por el trabajo de los techistas de verdad. Soy techero. Ah, Me gusta pasar directamente por los techos y por abajo de cubrirme. los... Bueno, Porque sí. está la profesión del techista. No, claro, claro, Entonces yo claro. soy techero. Me Sí. tapo con el techo directamente de algún balcón, ¿viste? Sí, perfecto. Che, ¿sabes qué? Te tiro un dato, porque el otro día estaba escuchando el origen de por qué las mujeres, Mm, supuestamente, si caminan con un hombre, la mujer tiene que ir del lado de los edificios. sí, Bueno, hablando de techistas, balcones sí, y todo sí. esto, es porque antes los caballeros, cuando orinaban, lo hacían en orinales, en unas especies de pelelitas, el papagayo. El papagayo. Y arrojaban eso por los balcones. Ah, mira. Sí, espérate, ahora te sigo A contando, ver, te voy a dale. contar los títulos más importantes del día, pero ahora te sigo contando, pero Dale. eso era por una cuestión de caballerosidad, para que la señora no recibiera ese regalo del Totalmente. cielo. Mira vos. Los títulos. Les contamos, a ver, ficha limpia, el proyecto no fue aprobado, esto tuvo una diferencia de un voto, consiguieron 36 afirmativos y 35 negativos. ¡Ay, la que se armó! Ahora en un ratito les contamos todo, porque hay análisis de todo tipo. Sin embargo, con 4 meses de distancia respecto a lo que fue el temporal en Bahía Blanca, creo, Gonza, 4 meses, el Senado aprobó finalmente sí el Fondo de Asistencia para la ciudad afectada por las inundaciones. Esto tenía que ver con que se aprobase una partida directa del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional a la provincia. Y esto sí se logró aprobar ayer en el Senado. Tampoco se lograron los votos necesarios para lograr la interpelación a Karina Milei, la hermana del presidente de la Nación, y al ministro de Economía Caputo. Esto está puesto en relación a lo que se trata de avanzar políticamente respecto del caso Libra. Esto no se logró. En este sentido, estos dos ministros no van a ser interpelados por el Congreso de la Nación. Que, bueno, lo principal pasó dentro del Senado con este debate bastante caliente, que igual medio como que no sorprende, en el sentido de que todo el tiempo se sabía que estaba muy reñido, muy ajustado. Era todo por un voto. Sí. Ya como que se venía conversando desde antes. Y hay como distintas interpretaciones sobre esta cuestión. Por ejemplo, a ver, son condiciones para candidatos, o eran condiciones para candidatos para elecciones nacionales, no provinciales. Claro. O sea que esto no afectaba lo que iba a pasar en las elecciones este año, sino que iba de cara a las elecciones nacionales, es decir, a las elecciones presidenciales. Lo que imponía era que si un candidato en segunda instancia era ratificado en un delito federal, ¿no? Ese tribunal en segunda instancia decía si esta persona es culpable. Que no es ninguna pavada, digamos, ¿no? Claro, claro. Que muchos preguntaban, incluso me hice la pregunta, porque son temas como medio técnicos, pero ¿por qué el dictamen terminó preocupándose por una resolución en segunda instancia, y por qué no alcanzaba con una resolución en primera instancia, en todo caso, para inhibir que pueda candidatearse? Después otros decían, si esta ley, ficha limpia, tenía el nombre y apellido de Cristina Fernández de Kirchner, hoy Cristina Fernández de Kirchner no es senadora, hoy Cristina Fernández de Kirchner no tiene un cargo político más allá de la conducción de su partido. Entonces es una ciudadana más. Ahora, es un debate como más profundo, digo, más, si vos le corres los nombres, Cristina Fernández de Kirchner o Caso Libra o lo que quieras, que está en pleno proceso de investigación, es un debate más, hace a los procesos de transparencia democrática que un candidato, digamos, que fue ratificado en segunda instancia como responsable de un delito,
pueda avanzar como candidato y en todo caso, el voto no alcanza para discernir entre si vos querés que te represente o no querés que te represente. Mira, hoy en día, Meli, teniendo en cuenta primero redes sociales, medios de comunicación masivos en cuanto a la cantidad que podemos encontrar entre la televisión de cable, de aire, los streams en cualquier tipo de plataforma, podemos mencionar YouTube como una de ellas, en donde hoy la información abunda, me da la impresión de que muchos ciudadanos tienen la posibilidad hoy de acceder a distintas noticias que ni siquiera están vinculadas a una condena. Están identificadas, por ejemplo, a una investigación que se le está haciendo, por ejemplo, a una persona vinculada a la política. Y en este sentido, después de lo que se dio en esta votación de ayer, con esta imagen que vemos en pantalla, ¿no? La imagen como de sorpresa, ¿no? Por parte de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del honorable en el honorable Senado, Victoria Villarruel, que en este sentido tal vez estaba sorprendida porque, claro, los votos de los dos diputados misioneros que finalmente fueron los que sorprendieron y hicieron cambiar un poco lo que se había tanteado antes del comienzo de la misma, le faltó solo un voto, necesitaban 37 votos por esta mayoría especial para poder pasar a lo que sería la promulgación de justamente esta ley de La ficha limpia. aprobación. La aprobación, exactamente, porque después hasta que se promulga Claro. lleva un tiempo. Pero lo cierto acá también es que se vio una imagen de festejo una vez que terminó. Algo que hace un poco, por lo menos, de ruido en cuanto al análisis, ¿no? Porque vos podés decir, dale, yo no estoy de acuerdo o me parece injusto que se apruebe un proyecto de ficha limpia porque está apuntado, por ejemplo, a una persona política para quitarla del medio en una elección. Pero bueno, que tampoco se la quitaba del medio de una elección, porque es candidata a qué es hoy Cristina Fernández de Kirchner. No, puede ser candidata, por ejemplo, a senadora. Candidata a diputada. Está bien, pero hoy no es candidata a nada, digo. No, hoy no, pero bueno, estamos a nada de la próxima elección legislativa y estamos a 2 años de las presidenciales, que bueno, después cada uno puede tener su análisis si Cristina Fernández de Kirchner puede llegar a ser candidata o no a presidenta, pero no pensando en la ficha limpia, en sus antecedentes, en sus condenas, sino a su representación política. En realidad es como, digamos, es muy difícil no dar una opinión sobre el tema porque más allá de, insisto, de los nombres propios, porque no debiéramos debatir sobre nombres propios, es si está bien o está mal poner condiciones para que alguien sea nuestro candidato. Yo la primera pregunta que me hago es, si yo entiendo que para que alguien llegue a ser un posible elegible como a un cargo nacional, tiene que ser mayor de edad, tiene que habitar en el distrito argentino o el distrito que sí, va a representar hace XX tiempo. No sé, etcétera, etcétera, de condiciones, ¿no? Tiene una que cuestión estar de idiosincrasia, ¿no? por una cuestión de que lo dice la Constitución Nacional. Sí, o sea, sí, ¿quiénes pueden ser elegibles? Un hombre o una mujer mayor de 18 años, no sé si para un cargo de presidente creo que tenés que ser, no, obviamente no tenés que tener 18 años, sos mayor, creo que es una mayoría de edad ampliada, la verdad que no me acuerdo. Creo que eran los 21 o los 22 años. Bueno, tenés que ser argentino o vivir hace tanto tiempo en el distrito que vas a representar. ¿Está tan mal plantear que cuanto menos tratemos de que no haya tenido ningún problema con la ley y mucho menos que esté ratificado en segunda instancia como responsable de un delito contra el Estado, por un delito de corrupción, un delito federal, es un delito contra el Estado, es un delito contra todos los argentinos? ¿Está mal? No, Entonces, entiendo. ¿cuáles son los argumentos para no acompañar esto? Bueno, porque no lo entiendo. ¿Qué es el lawfare? El argumento que no pase que no se arme una causa en contra de un candidato. Yo creo que en principio, teniendo un recuerdo de lo que por lo menos se debatió aquí en Diputados y que recordemos tuvo 2 intentos fallidos en 6 días. No sé si te acordás, Meli, de las 2 sesiones fallidas. No es que se llegó a votar, ni siquiera hubo sesión. Recordemos, 128 diputados sentados el 7 de noviembre del año pasado. Por 1 no se llegó. Cuando se sentó el 129 ya habíamos pasado la media hora. ¿Que fue la sesión que le dicen colapinto al presidente de la Cámara de Diputados?
Porque la levantó y medio Rapidelli. bueno, sí, o Colapinto, o se lo puede mencionar también como un presidente Reglamentarista. o un como... presidente de la Cámara reglamentarista, y no importa el tema que sea. No, pero ¿te acordás que ahí se lleva Claro. ¿Es la sesión que se lleva el mote de Colapinto o no? Claro, No me acuerdo que tiene ahí yo. un intercambio con Ritondo, que Ritondo le dice, pero si se acaba de sentar y ya eran y 31. Porque Sí, recordemos. y él dijo, yo quiero ser un presidente justo. Justo. Un presidente de la Cámara de Diputados Y lo fue. que haga respetar el reglamento, aún cuando yo esté, digamos, cuando entre comillas, desde el punto de vista de lo que yo quisiera que suceda, no me conviene levantarlo. Es que está bien, porque es correcto. Así como también sucedió el levantamiento de la sesión cuando no había quórum, cuando fue el inconveniente donde tuvieron una discusión en el recinto, recordemos, Oscar Sago y Lisandro Almirón, en el recinto, ¿te acordás, Meli? Que era para que se empiecen a votar o se pongan en consideración algunos proyectos que no estaban dentro del temario, Sí, para quitarle las facultades a Javier Milei, para que se cree la posible creación de la comisión investigadora del caso Libra, que actualmente ya tiene su aprobación y necesita ahora volver al recinto para crear sus integrantes, para refrescar un poco la memoria. Bueno, en aquel intento, y después, 6 días después, el martes 13 de noviembre, mirá cómo ya me acuerdo la fecha, sí. Es increíble. El quórum fue peor, fue de 116. Entonces, en algo no se estaba de acuerdo. En algo no se estaba de acuerdo. Como algunos señalan también, hubo alguna especie de negociación donde se interpreta que hay algo más como del contenido, si querés, del proyecto. No del proyecto, sino justamente de que este proyecto va dirigido a Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Y que ella tenga la posibilidad de subirse al ring, esto es figurativo obviamente, para las próximas elecciones, es una contrincante sobre la que La Libertad Avanza le puede resultar interesante competir. Sí. Que esa es la otra interpretación. Sí. Bueno, acá hubo un acuerdo, que no es una interpretación propia, es una interpretación que larga hasta el propio PRO. No, bueno, acá hubo un acuerdo entre algunos sectores del peronismo y La Libertad Avanza para que esta ley no saliera, y entonces, con cierta épica, Cristina Fernández de Kirchner pueda ser candidata para las próximas elecciones, y esto, de alguna manera, o haya un aprovechamiento de esta rivalidad. Viste que vos, en política, en un punto, vos tenés que elegir a un contrincante. Vos no podés ir contra todo, vos tenés que ir con uno para poder hacerte fuerte. Otros también analistas políticos dicen, bueno, ojo, que esta idea de construir políticamente ese enemigo e ir a quitarle votos a ese enemigo no le salió bien a nadie. Claro. Sí, porque se estaba cansado ya en la sociedad en sí de este tipo de enfrentamientos. Sí, o por lecturas incorrectas después de cómo se termina comportando el electorado. Incluso, a ver, el kirchnerismo en las peores épocas de sospechas de corrupción no le hizo mella. No. O sea, tenía integrantes, miembros del gabinete sospechados de investigados y algunos presos por corrupción, y no le hizo mella. No le hizo mella. O sea, hay alguna cuestión que me parece que también tiene que ver, que es más del orden de cómo se comportan los electores, o qué es lo que termina valorando el elector a la hora de elegir un candidato. Y me parece que la corrupción, o los casos de corrupción, o la sospecha, o la idea de corrupción, no es una idea que termine impactando directamente sobre el ciudadano. En aquel momento recuerdo los discursos en la previa a ese tratamiento de ficha limpia por parte de algunos diputados, inclusive del oficialismo, era: nosotros queremos que haya ficha limpia, pero queremos un proyecto que sea mejor del actual texto. ¿Quién es decir, decía superador? Nosotros? Recuerdo que en algunos diputados de La Libertad Avanza lo que planteaban en aquel momento era que se necesitaba un proyecto mejorador, ampliando la cantidad de delitos. Esa era una de las cuestiones. Esa era la otra, bueno, porque aparte en el medio, también esa era la otra pregunta. Bueno, a ver, por ejemplo, vos tenés un expresidente que está investigado y que fue procesado por la justicia por violencia de género. Sí. Y ahí no te alcanza, ahí no tiene alcance la ficha limpia. Por ejemplo. O sea, ese era uno de los planteos, por eso en ningún momento se negó. Si es que ese expresidente quisiera algún momento, se le ocurriera volver a ser presidente, candidato. Claro.
pero digo, en ningún momento los diputados de la Libertad Avanza, después de estas conjeturas que ahora vamos a ir con eso, y vos lo mencionaste, y no son, no es un análisis tuyo, era un viva voz que expresaron algunos diputados, como Juan Manuel López en aquel momento, muy enojado, recuerdo, el diputado de la coalición cívica que salió a esbozar cuando fueron estos dos intentos fallidos de la posible sesión para votar ficha limpia. Recordemos, 2 casos fallidos en 6 días, bajando inclusive a 13 la cantidad de diputados que le faltaron para completar el quórum para una sesión tan importante, y obviamente no evolucionando, sino involucionando en cuanto a la cantidad de miembros sentados para estar listos en el recinto. En este sentido, nunca se planteó por parte de la Libertad Avanza la negativa a que haya ficha limpia en la Argentina, simplemente que se esbozaban algunas expresiones de un proyecto mejorador. Por eso, recordemos, una vez que pasó todo esto, empezaron estas conjeturas, que no salieron de la nada, Meli, salieron de propios diputados de otros bloques, que salieron a criticar y a decir libremente que había un acuerdo, que habían acordado Milei con Cristina, y esto está en los registros, están en los archivos de diputados muy enojados. Uno es justamente el diputado Juan Manuel López de la coalición cívica, estoy hablando de noviembre del año pasado, para que no haya ningún tipo de dudas. Y en este sentido, recuerdo que Javier Milei salió a hablar en los medios de comunicación, no sé si al día siguiente, a los días siguientes, no recuerdo exactamente cuándo, y aclaró que ya se había puesto en comunicación con Silvia Lospenato, la diputada del PRO. Estaba bastante enojada. Y claro. Porque pero también la señalan a los Penato, porque dicen, es la creadora de este proyecto o la ideóloga de este proyecto, y no estaba en el recinto porque está haciendo campaña y está, bueno, por lo que la campaña requiere, en los medios de comunicación. ¿Repasamos la votación? A ver, dale. Dale. Vamos. Votamos en general y en particular en una sola votación por medios electrónicos la orden del día 596/24, requiriendo para su aprobación, en conformidad con el artículo 77 de la Constitución Nacional, de la mayoría absoluta del total de los miembros de esta Cámara. Se vota. Afirmativos 36, negativos 35, abstenciones 0. Pido silencio para poder intervenir. Resulta rechazada la orden del día 596/24. Está bueno que el tablero en el Senado te aparece el nombre y el apellido en verde o en rojo según cómo fue votando cada uno, por eso también facilita un montón. Muchísimo. El análisis es más claro, enseguida. más fresco. A ver, no quiere decir que aquí en Diputados no sea accesible, porque hay una página donde automáticamente se pueden ver los resultados rápidamente. Sí, vos ahí tenés el detalle de cómo votó cada uno pero está bueno verlo ahí, tenerlo ahí reflejado. Sí, porque uno ya puede, si tiene alguna duda de quién fue. Claro. Como diciendo, en el cálculo, vos tenés calculado, son 37 afirmativos y después vas a la votación y ves 36, pero ¿quién faltó acá? Sí. ¿Quiénes votaron en contra? ¿Quiénes se abstuvieron? Bueno, en este caso no hubo abstenciones, hubo una sola ausencia y fueron 36 los votos finalmente afirmativos, pero no le alcanzó porque necesitaban 37. Sí, y hoy preguntaban, bueno, ayer a la noche, ¿no había otro tema en las señales de noticias tomando estas repercusiones y demás? Porque además esto cae en el medio de una campaña política, de una elección. Bueno, ahí está el otro tema también. Claro, que algunos candidatos dicen, no, esto es desafortunado que se lleve adelante durante este año. Otros dicen, sí, no afecta este año. Esto más que nada tiene su peso para las presidenciales. Pero viste que también
la campaña para legisladores porteños es una campaña que se ha nacionalizado y que parece que no estuvieran compitiendo por la legislatura porteña, sino parece que están compitiendo por ser quién es el próximo jefe de gobierno. Parece, sinceramente ¿no? Como parece. que termina todo con una escalabilidad que, no sé, ni siquiera hablan de la ciudad. Mira, Meli, hablan de otras cosas. No quiere decir que haya una enorme diferencia de edad entre nosotros dos, pero seguramente te acordarás de otras elecciones más recientes, posiblemente de la legislatura porteña. Como esta, yo no sé si hubo una tan llamativa. No, con debate. Lo que pasa es que son 17 listados. Tenés a un ex jefe porteño que tuvo 2 mandatos, que fue Larreta, separado de su partido tradicional o con el que estuvo acompañando hace muchos años. No, y tenés a los candidatos, digamos... Tenés caras conocidas. Tenés mucha cara visible, eso también. Y también están todos, son como guiados o apañados por figuras que tienen algún cargo o a otra escala, o a poder a nivel ejecutivo. Sin paso. Sin paso, entonces Sí, está todo concentrado en la elección del 18 de mayo. Y esto sin duda cae, porque le estábamos hablando de la propia Silvia de los Penato, que es la principal candidata del PRO, que además está en todos sus actos de campaña, va con Mauricio Macri, ¿no? Que en su momento, cuando fueron las elecciones a presidente de Mauricio Macri, también se habló de la ficha limpia, pero también es honesto decirlo, no es un tema que surge ahora ni es un tema nuevo, porque lamentablemente casi todos los políticos que han sido candidatos de alguna manera u otra han sido investigados por distintas cuestiones, ¿no? El que no fue investigado por corrupción fue investigado por presunta malversación, el otro fue por no sé cuánto, el otro por venta ilegal de armas, el otro por... O sea, hay un montón de causas, ¿no? Que giran en torno a... Generalmente por tener imprentas truchas, bueno, cuánta cosa. Sí, y también hay otro detalle que lo habrás visto vos, así como lo vi yo y seguramente mucha gente. No nos olvidemos que el eslogan de campaña y el foco principal o el caballito de batalla, como se suele decir, que tenía, o que, bueno, sí, tenía porque, a ver, los carteles están, pero el proyecto no fue aprobado ayer, de Silvia Los Penato, en la ciudad, en los carteles, era... Votame para tener ficha limpia en la ciudad de Buenos Aires. Y con este resultado negativo, no te digo que te cambia la elección, pero si hubiese sido un cimbronazo favorable para Silvia Los Penato en esta elección, si hubiese tal vez obtenido la aprobación en diputados. Que tal vez, obvio, no depende en un cuerpo de 257 diputados, no depende solamente de Silvia Los Penato la aprobación o no en el Senado. No, y tampoco, 72, perdón, tampoco es una ley de Silvia de los Penato, que ella la haya impulsado o la haya tomado como bandera, no significa que es una ley que haya traído Silvia de los Penato. También este es un congreso... Es un gesto político favorable, si se aprueba. Obvio. Y también, perdón, que justo te interrumpí, este es un congreso que intentó debatir o legislar, no sé si llegó a legislar, pero sí debatir sobre si eso no es necesario una ley sobre el lawfare. Sí. También, ¿te acordás? Que vinieron, que hubo una jornada, que se analizó si esto es posible, si no es posible, que es esta historia que, digamos, después por cuestiones, si querés, más de connivencia entre la justicia y el Poder Ejecutivo, se le arman determinadas causas a determinados candidatos y, como vos decís, en épocas de posverdad, eso tiene un sesgo de confirmación y perjudica a determinados candidatos hasta incluso no permitirles ser candidatos. ¿Pausa? ¿Te parece? Dale, la primera, vamos. Ya seguimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
acá estamos de regreso después de la pausa. Vamos, Gonza, si te parece, con un tema que quedó pendiente, que íbamos a tocarlo ayer, pero que en realidad estábamos analizando, siguiendo de cerca lo que había pasado con la ley del régimen penal juvenil y también con el tema de las moratorias jubilatorias. Pero esto tiene que ver con las pruebas a aprender. Las pruebas a aprender... estábamos conversando algo de esto antes de la pausa. Sí. Se conocieron los resultados, pero del 2023, porque durante la pandemia no se realizaron, o sea que es como un poco incluso agarrar... Perdón, yo estoy mirando mal, tengo que mirar allá. La consecuencia de... ¿Por qué no me avisa, hombre? Que no me... porque aparte quedo como que estoy mirando a cualquier cosa. Perdonen a todos. A vos también, Ari, te quiero. Entonces, bueno, decíamos que se conocieron los resultados de las pruebas a aprender, pero que también un poco trae el arrastre de lo que a los pibes les faltó durante la pandemia con, en algunos casos, 1 año y en algunos casos 2 años de las escuelas cerradas. Si yo te digo, ¿qué fue una de las cosas que más se le juzgó al gobierno de Alberto Fernández en pandemia? ¿Qué se te ocurre? Las escuelas. Las escuelas, la baja en cuanto al nivel de educación de los chicos. No tengas dudas. El contenido que han perdido. Y que no se repone. A ver, seguramente será en parte del gobierno de Alberto Fernández y también hay que adjudicar tal vez un porcentaje a el esfuerzo, el esmero de algunos profesionales a la hora de los aprendizajes, así como también una parte a los padres de los niños en la obligatoriedad o no de la concurrencia. Y también hablamos de un tema importante, la disposición para tener un teléfono celular, una tablet, una computadora para conectarse por Zoom, por ejemplo, cuando las clases estaban totalmente abnegadas en lo que significaba la presencialidad. Son muchos factores, ¿sí? Obviamente que el principal responsable al cual se le adjudicó, se lo señaló en este sentido por la no apertura de los colegios de manera más rápida fue al gobierno nacional de aquel entonces que tenía la presidencia de Alberto Fernández. Y en este sentido, hace muy poquito estaba investigando porque digo, bueno, a ver, tema actualidad. Uno de los temas principales fueron los títulos que uno podía observar en los diferentes portales. Que el 45% de los alumnos lograban hacer en tiempo y en forma lo que era el primer tramo del colegio, es decir, de 1º a 6º grado. En tiempo y en forma, Meli, significa que vos lo haces en el tiempo requerido, es decir, que aquellos que comenzaron, por ejemplo, 1er grado en el año 2016, lo terminaban en el año 2023. Sí, pero pará. No, perdón, en el 2017 y lo terminaban en el 2023 de manera correcta, sí, pero en tiempo justo y necesario. Pibes que no repiten, claro. con notas que son valorativas, no son numéricas. Tenés un montón de condimentos Tenés también. un montón. O sea, pero tiempo y forma igual es en tiempo exacto, digamos, teórico, y también al mismo tiempo en forma significa con buena comprensión de texto, buena lectura. ¿Qué porcentaje? Cálculos matemáticos. Bueno, el 45% fue lo que dio la prueba a aprender. Igual es un porcentaje alto, porque después lo que te dicen que los que tienen que tomar las primeras entrevistas para los trabajos, los entrevistan y las personas no comprenden, llegan a una entrevista inicial del trabajo y no comprenden lo que les están preguntando. Exacto. Bueno, ese es uno de los no temas. No tienen ni nivel de lenguaje, ni nivel de interpretación y tampoco tienen razonamiento matemático desarrollado. Sí. Y lo bueno es que este porcentaje que estamos hablando es a nivel nacional se mantuvo más o menos en ese mismo promedio en las últimas evaluaciones a aprender. Algo que es muy importante realmente para valorar, pero que obviamente tendría que estar en un nivel más alto. Así como nosotros podemos decir, no está tan mal el resultado de 45%, por algo lo estamos diciendo. Pero porque Gonza, pará. Sabemos que hay un ¿Es déficit en ese sentido. menos de la mitad? Sí, por eso mismo. Menos de la mitad. ¿Qué pasa con el resto? Sí, hay que ver qué pasa con ese 55%. Bueno, pará. ¿Cuáles son las variables de por qué no llegan en tiempo y en forma? Sí, pero incluso, perdón, te traigo esta referencia. Sí. Mis hijos viviendo en Ciudad de Buenos Aires, hoy no vivimos en Ciudad de Buenos Aires, pero viviendo en Ciudad de Buenos Aires, ellos tuvieron un año las clases, digamos, no pudieron ir a la escuela y después volvieron. Después a mi hija le tocó hacer el curso de ingreso el año pasado al secundario. Así.
sea, ya había tenido un año de presencialidad y hace el curso de ingreso. Y no sabía cosas básicas. Y yo doy fe que no es que no se las enseñaron, pero no hubo un acompañamiento a esa recorrida educativa. Era, ¿cómo que? Por ejemplo, te digo una cosa, errores de ortografía, pero impresionante, que nunca antes había tenido. Entonces eso es falta de lectura, eso es falta de acompañamiento, eso es falta de atención. Y no te puedo decir de atención, porque, a ver, yo te puedo asegurar que nadie le ha acompañado tanto para que entre al colegio, pero realmente me llamó la atención que sentí literal, esta nena tiene un bache en la educación. No es que de repente se volvió una nena que no sabía escribir, tenía un bache en la educación. O sea, ¿por qué también? Y porque de repente dejaron de escribir básicamente en lápiz y papel y pasaron a escribir en una computadora o en una tablet o en un celular o a prestar atención más o menos cuando tenía la energía para prestar atención en una computadora. Muy complejo. Bueno, yo no sé si te pasó lo mismo, Meli, pero... Las tablas. Claro. Una nena de séptimo grado, las tablas. Yo no sé si te pasó lo mismo, pero voy a citar el caso personal porque acá la verdad estamos involucrados todos tenemos algún recuerdo del colegio y sobre todo del proceso de aprendizaje. El cambio más profundo, que no te reitero, Meli, no sé si a vos te sucedió o no, fue en tercer grado. Es el grado más impactante. Porque es el grado bisagra, ¿sí? Porque vos empezás a tener materias como ciencias naturales, ciencias sociales, un poquito de historia. No sé actualmente cómo será hoy un tercer grado. El cuarto grado, te diría hoy, es el grado más bisagra. En mi época... Cuando los chicos dan un salto cualitativo en el volumen de lo que ven, la profundidad con la que ven porque viste que la educación es espiralada, o sea, siempre vas viendo más o menos lo mismo en la primaria y lo que vas haciendo es reforzando y ampliando. Y en cuarto grado tenés como ese salto cualitativo, que es donde te digo que, por lo menos, yo te cuento esto porque a mi hija le tocó la pandemia en cuarto grado. Claro. Bueno, por eso te decía, el caso que estoy citando, estamos hablando aproximadamente, no le quiero pifiar al año, pero el año 2002. Si tomamos en cuenta que yo te estoy marcando que tercer grado, a mi entender, desde mi ejemplo personal, fue el grado bisagra o que por lo menos empecé a tener un nivel de exigencia un poco más grande en cuanto al contenido, bueno, estamos hablando de 23 años atrás. Sí. Es bastante. Sí. Entonces, bueno, por eso digo que capaz que hoy el cuarto grado es el más exigente o donde se hace el clic, el cambio por el contenido escolar que obviamente cambia. Hay una estadística dentro de estos exámenes, dice... Hay una prueba de aprender de alfabetización que se tomó en noviembre del 2024 en una muestra de 91.000, casi 91.100 estudiantes de tercer grado en más de 4.100 escuelas de todo el país y la Secretaría de Educación representó resultados, por ejemplo, que arrojan que un 24,5% de los estudiantes se encuentra en proceso de alcanzar el nivel esperado y que 3 de cada 10, es decir, un 30,5%, están significativamente rezagados. ¿Sí? Esto en cuanto a alcanzar el nivel esperado, es bajísimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay muchas pruebas de esto y sobre todo yo creo que lo que más preocupa hoy en día y que inclusive, bueno, Argentinos por la Educación se ha encargado de hacer un informe sobre estas evaluaciones a aprender, que lo que más preocupa es la comprensión de los textos. Y cuando uno hace una referencia, cuando uno consulta, te hablan de los textos básicos. Entonces uno pregunta, ¿qué es un texto básico? Si yo te pregunto a vos, ¿qué es un texto básico? Que si yo me pongo a evaluar a alguna de tus hijas, por ejemplo, en cuanto a la lectura o la comprensión de textos, o a niñas o niños más chicos inclusive que tus hijas, que no sé qué edad tienen, pero que vamos a suponer de tercer grado, ¿qué sería un texto básico? ¿Un cuento? Un texto básico para mí puede ser algo que no tenga una complejidad literaria o lírica, que sea como un texto muy
lineal en lo que cuenta. Suponete instrucciones para subir una escalera, por decirte una cosa. Bueno. Eso me parece es un texto básico. Claro. Primero, camine con los 2 pies hacia la escalera. Luego, levante el pie derecho y a continuación el izquierdo. Claro. No sé, suponete. Bueno, dentro de lo que, por ejemplo, significa la evaluación aprender y demás, que se puntualiza en lo que es la materia de lengua, incluyendo obviamente literatura, comprensión de texto, lectura, también se hacen pruebas matemáticas. Lo que te explican es que uno de los grandes problemas es que a la hora de evaluar todo lo que significan los problemas matemáticos, no significa que no haya conocimientos matemáticos en sí, sino que muchas veces ni siquiera se llega a comprender un problema que se basa en, como yo te digo, pero es lo que Meli, te digo, es entender lo que te están pidiendo, es la consigna. Pero a ver, si te pidieron que vos subrayes en azul, ¿por qué subrayaste en rojo? ¿No ves que te están pidiendo que subrayes en azul? Ah, no me di cuenta. Claro, pero vamos a suponer, se arma un problema matemático. Yo tengo 102 manzanas. Y la tengo que repartir entre 2 alumnos. Exactamente. Sí, no, Le tengo que repartir entre 2. No me sorprende, ¿eh? Bueno, no me el sorprende. problema es esa comprensión del texto y cómo llegás al cálculo matemático. Ahí Sí, es donde hay una gran preocupación. Interpretar lo que están pidiendo y después saber qué herramienta tenés que usar para poder resolverlo. Son 2, sí. Bueno, en base a todos estos resultados Sí. que se conocieron de las pruebas Aprender del año 2023, justamente hace no mucho tiempo atrás, cerca de la última semana de marzo de este año, la diputada Sabrina Ahmechet presentó una iniciativa que tuvo el apoyo de muchos compañeros de su bloque, inclusive de Cristian Ritondo, inclusive del ex ministro de Educación, recordemos en la época en la cual Mauricio Macri fue presidente de la Nación, hablo de Alejandro Finocchiaro, hoy diputado nacional, así como también de la representación de otros bloques, como puede ser el de Dania Tabela, Karina Banfi, que han apoyado desde el radicalismo esta iniciativa, y así como también desde un sector de la coalición cívica, presentaron una iniciativa, ahí vemos en imagen, y también de La Libertad Avanza hay una firma para acompañar este proyecto. Es para hacer un plan nacional de evaluación de aprendizajes, aprender, y que sea de manera obligatoria. Ok. Este es el principal foco de este proyecto que han presentado. Recordemos, es una realización anual de aprender, que obviamente al ser un plan nacional, lo que hace es tratar de evaluar a diferentes edades, ¿no? Obviamente dentro de la cursada de las escuelas, no solamente quedarse... A mí me parece que siempre es chicos de un determinado grado, ¿eh? Sí, en no este sé caso... si es a todos los grados. Me No, parece que claro. toman en 6º grado. Bueno, el año pasado se puntualizó mucho en los chicos de 3er grado, por ejemplo. 3º, bueno, pero te digo, porque... al ser un plan nacional y al estar a cargo de la actual Secretaría de Educación, mis que hijos está la dentro... rindieron a las pruebas Aprender, pero ahora no me acuerdo... ¿En el 2023 me dijiste? Sí, a ver, el no, análisis... es el resultado. No, es el resultado. Las últimas se hicieron en el 2024. Bueno, ¿ves? En octubre Pero aproximadamente. no me acuerdo si los 2 o le tocó a uno de Y ellos. están más o menos en ese grado, 2º, 3º, 4º. No, ahora, o sea, sí mi hija, pero mi hijo ya estaba en secundario, por eso pues, me quedó la duda. ¿Tuviste la oportunidad de verla? No te la dan. No te la dan. Sí, yo quería ver qué les preguntaban y no te la dan, ¿no? Porque en el medio de todas estas evaluaciones vos tenés estadísticas concretas de la realidad, porque ¿cómo sabes que no un te la dan alumno... ni tampoco te muestran cómo le fue. Claro. O sea, la rinden y yo supongo que eso ya va directamente a Ministerio de Educación. Te voy a hacer una pregunta. ¿Lo hacen en hora de clase. ¿En horario de clase? Ah, perfecto. Eso es lo que no sabía. Sí, en horario ¿Y de se los clase. hacen los propios docentes? Sí, y les dicen, miren chicos, van a tener esto, o sea, no hace falta que estudien, la idea es justamente que vayan con los conocimientos con los conocimientos, claro. que claro, es que tienen y no se pongan mal si no saben. No sé Algunos qué. dirían con trampita.
como con Y trampita. porque, viste, cuando la profe decía, saquen una hoja. Ay, sí, qué maldad. Qué maldad. No eso. te preparabas y estabas al horno. No, pero me acuerdo, por eso te No, digo. pero está bien, porque es en realidad la idea es que lo hagan de manera interpretativa, lo que les salga, y aparte que es justamente poner sobre la mesa los conocimientos básicos. Claro, con los que vienen, digamos, que no requiere una preparación para Exacto, eso. Exactamente. Sí. Bueno. Pero sí no me les acuerdo dónde pregunté me si había les quedado. resultó Acá. difícil o fácil, esto sí me acuerdo, y me dijeron como que la pudieron hacer todo bien, pero que tampoco tampoco les resultó una pavada. Claro. Bueno, por Tampoco. eso. Eso con un tanto de exigencia, digamos. Se ve que no, es que yo te digo de verdad que es muy sorprendente porque hay algo que pasó en la pandemia que no quedó saldado, ¿me entendés? Claro. En cuanto a los conocimientos. Totalmente, Sí, y el los programa. conocimientos más básicos que creo que el docente te da en la clase. Ujú. Y en esta cosa de lo grupal también, que no es lo mismo. Viste que, yo vi cómo resolvió fulanito o la idea que se le ocurrió a Menganito es como la cosa colectiva, me parece que es algo que bueno, que por más que la tecnología avance y haya sido una herramienta espectacular para continuar, porque peor hubiera sido no tener directamente ningún tipo de abordaje académico, pero sí, me parece que son pibes que quedaron muy dañados por la pandemia. Bueno, esto quería decir. Una cosa es esa evaluación que se hace en cualquier momento, donde la profe les dice a los alumnos, bueno chicos, ahora van a hacer una evaluación para ver sus conocimientos, para ver en qué nivel, en qué estado están de conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver con lengua y matemática, que es básicamente lo que se evalúa. Sí. Pero después también está la estadística. ¿Cómo sabes vos si hay alumnos que llegan en tiempo y en forma a sexto grado arrancando desde primero y si cumplen y aprueban y no repiten? Bueno, obviamente que ahí se toman estadísticas puntuales de, la realidad, ¿no? De que si un chico reprobó o no reprobó, si repitió o no repitió, si lo hizo en tiempo y en forma. Después sí, el nivel de evaluación por sus notas va a decantar, obviamente, en si eso está no solamente en tiempo, sino también en forma. ¿Te acordás, Gonza? No sé si los colegios también reciben alguna especie de evolución posterior. El colegio, ¿no? Esto no lo sé. ¿Te acordás también, Gonza, que en la ley bases se había hablado de la idea de hacer una evaluación para docentes? Sí, claro. Sí, que fue recontra resistida. Sí, porque obviamente que era resistida porque se sentían por un momento tocados en el sentido de, che, estás poniendo sobre la mesa una duda en base a mi profesionalismo, en base a mi conocimiento como docente y bueno, algún docente obviamente, y que en el recinto sabemos que hay una representación, recordemos Romina del Pla, Dani Atabela, estoy pensando el que en empieza algún con otro. Y, el Frente de Todos, no sé, que es docente también. Ahí se me fue, pero bueno. Yasque, Hugo Yasque, bueno, muchos docentes que posiblemente no estén. Pero en algún sentido no está mal como para... Pero te acordás que fue muy resistido y se Sí. lo notó como, se lo había notado como algo muy intimidatorio por parte Claro. de... Sí, que habían puesto la referencia, si se evalúa a los chicos, que también se evalúe a los grandes, en este sentido a los profesionales, ¿no? A quienes los educan. Básicamente para saber dónde está el problema. Sí. Si parte de los docentes o si parte de los alumnos al 100%. Yo creo que es una cosa más colectiva, sí. Gonza, ya estamos con las pruebas. No. Tenía algunas plaquitas para tener algunos datos. Perdón, yo no sabía si teníamos más. El proyecto lo que dice es una realización de estas pruebas que sea anual, como se hace, pero que sea de manera obligatoria, que nunca por ninguna circunstancia se cancele o se pierda de vista este tipo de evaluación. Esto será para el nivel primario y secundario. Acá otro tema, Meli, importante. La prueba Aprender se amplía también al nivel secundario, ¿sí? Porque hasta acá estábamos hablando de esto, ¿no? Grados Solo puntuales, primario. solo primario, bueno, también para el nivel secundario, para también saber cómo llegan esos chicos, esos alumnos a la facultad también. Y simultáneamente se haga durante los primeros 2 años a partir de la promulgación de la ley, es decir, tanto del primario como de la secundaria, que no se haga obviamente sesgado este análisis tanto de un nivel como de otro. Otro tema importante, y hablamos de este proyecto, que está apuntado, recordemos, Meli, a la educación pública y privada. Tema importante, ¿no? Porque acá siempre se separa, ¿no? Que porque se paga un colegio no se hace la evaluación, que porque no. Primario y secundario.
Bueno, ¿qué dice Sabrina Esmechet dentro de los fundamentos? Es importante contar con herramientas para que nunca más se vuelvan a suspender operativos que permiten contar con datos estadísticos precisos. Apunta, lógicamente, a que no haya suspensión, como lo hubo, por ejemplo, en la cuarentena. Esto es lo que apunta por lo menos Sabrina Esmechet en este proyecto y sobre todo en los fundamentos. Las últimas evaluaciones Aprender se realizaron el 24 de octubre del año pasado. Alumnos del último año de escuela secundaria que fueron, Mary, esto es un dato bastante interesante, más de 591.000 alumnos en total de escuelas públicas y privadas, ¿sí? Un tema importante. Porque acá cuando se toman números uno puede decir, bueno, claro, de estos números de cuánto lo estás sacando, de cuántos alumnos, de cuántas escuelas. Bueno, son muchísimas. Escuelas son un montonazo, más de, creo que eran más de 3.000 o 4.000. Bueno, y esta semana se conocieron los datos de la prueba Aprender 2023. El 45% de los alumnos que ingresan a primero llegan a sexto en tiempo y en forma. En Cava, un dato importante, también hablando de quienes ingresan en primer grado hasta sexto, en Cava sube el nivel. 61%, Meli, un dato positivo para la ciudad de Buenos Aires en este sentido. 61% de los alumnos cumplen de primero a sexto en tiempo y en forma su currícula de primaria. Y en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires el porcentaje es muy similar a lo que es el nivel nacional. 46%. En tiempo y en forma llegan a sexto grado desde primer grado. Datos que salieron esta semana y que veremos este proyecto dentro de esta noticia que rebotó un poco en la sociedad, en los medios de comunicación, en donde nosotros obviamente tenemos que explicar de qué se tratan estas pruebas Aprender. Veremos si tiene alguna posibilidad de en algún momento debatirse en las comisiones requeridas, principalmente y obviamente en la Comisión de Educación, que tendrá un rol protagónico si es que se le da el empujón político a esta iniciativa de la diputada Sabrina Esmechet. Muy bien. La diputada Sabrina Esmechet también ayer tuvo digamos, mucho protagonismo en la Comisión de Derechos Humanos que integra, que también lo repasamos y que tenía que ver con los supuestos atropellos a los derechos humanos en la provincia de Formosa. Exacto. De esto ya conversamos breve porque estaba viendo que no estamos ya casi un minuto de despedirnos. Bueno, no, porque nos quedaba pendiente lo que había pasado en la Comisión de Agricultura, que también se reunió la Agricultura y Ganadería mientras estábamos nosotros transmitiendo la de derechos humanos. Totalmente. Y eso tenía que ver con los derechos aduaneros, bueno, en tiempos donde la humanidad me parece que está viendo qué es lo que pasa en términos de alimento y cómo Latinoamérica está tratando, incluso fue con esta cumbre global que hubo, ver cómo Latinoamérica puede, bueno, dar alimentos al mundo sin perder lo que es la alimentación de la propia comunidad, ¿no? Exactamente. Pero bueno, si te parece lo podemos retomar mañana eso que quedó pendiente. A mí me cuesta mucho concentrarme porque estoy viendo cómo maneja la gente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y ahí va, para allá vamos, con paciencia. Ahí está, vale. Gonza, acordate que te vas a mojar un ratito ahora cuando salís. Sí, es verdad. Lo único que te digo, que te gusta pues yo no uso para... ¿Vos usás? No, tampoco. Bueno, perfecto. Chau, que esté muy bien. Gracias, Gonza. Nos vemos mañana. Meli. Hasta mañana. Chau. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año.